Hemos estado corrigiendo algunas ideas erróneas con respecto al atributo de la omnipotencia de Dios, a fin de dar gloria a Dios en la correcta comprensión de su carácter y de su santísima persona. Pues el desconocimiento de su persona y de sus atributos, hermanos, nos llevará inevitablemente a errar, no solo a la hora que nos dirigimos a Él, sino la forma en la que pensamos de Él, la forma en que le adoramos, la forma en que le servimos, que le obedecemos y aún hasta nuestra forma de vivir cristiana. Así que hemos estado buscando corregir todos estos errores con respecto a la comprensión del atributo, en este caso, de la omnipotencia de Dios. Y dos preguntas nos quedaron remanentes acerca de la omnipotencia de Dios en la ocasión anterior. Y la primera de ellas fue: ¿significa esto que Dios sea omnipotente significa que Dios posee el poder absoluto? Y la otra pregunta que nos quedó remanente fue: ¿significa entonces que tampoco hay ninguna clase de límite a nuestras peticiones? Si Dios es omnipotente y lo puede hacer todo, entonces significa que no hay límite a nuestras peticiones. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a responder estas dos preguntas en el transcurso de esta exposición. Nuestra primera pregunta a responder fue: ¿significa esto que Dios posee el poder absoluto? Bueno, para responder esta pregunta, primero es necesario, hermanos, que nos preguntemos ¿qué es el poder absoluto? O que definamos qué es el poder absoluto. Los escolásticos, algunos filósofos posteriores y muchos humanistas defienden como poder absoluto o definen como poder absoluto un poder libre de todos los frenos de la razón y de la moralidad. Se ha definido poder absoluto como un poder libre de todos los frenos de la razón y la moralidad. Ellos, pensando y razonando según ellos, contemplan el escenario de que, imaginen que hubiera un emperador mundial, un hombre que haya logrado dominar sobre todo el mundo y tiene el poder total, de manera que Él puede hacer absolutamente lo que sea sin que absolutamente nadie le diga ninguna cosa. Dicen ellos, entonces, si no tiene restricción de ningún tipo de razonamiento o de moralidad, entonces Él estaría ejerciendo el poder absoluto, porque ellos, basados en casos o ejemplos en donde algunos tiranos, teniendo un control total o un poder total, se han atrevido a cambiar cosas de repente tan básicas e incluso a establecer la mentira como la verdad. En otras palabras, como recordarán también, cómo los emperadores incluso cambiaban las épocas y los calendarios y decían: a partir de hoy las fechas van a ser así, las que yo digo, porque yo tengo el poder de establecerlo. O decir, a partir de hoy esto que dicen que es verdad, ahora va a ser falso, y que establezca las cosas a placer. No sé si me explico. Esta corriente de pensamiento del poder absoluto, de tener un control absoluto y total como para hacer lo que cada uno se le viniera en gana, es el que da lugar a las contradicciones y los absurdos y las blasfemias que estuvimos también viendo el domingo pasado. Pero
Pregunta, ¿expresa la Escritura alguna idea parecida a la definición del poder absoluto en la persona de Dios? Bueno, para sorpresa nuestra, algunos piensan que sí. Sí, ¿en dónde? En el Salmo 115, en el versículo 3, por ejemplo. En el Salmo 115, en el versículo 3, nos dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En la lectura superficial, alguno podría concluir que el verso estuviera diciendo algo así como que Dios hizo todo lo que se le ha venido en gana. ¿No les parece? Alguien podría decir, mira, ahí está, entonces Dios hace todo lo que se le venga en gana. ¿Será esto así? ¿Será Dios entonces acaso como algunos de esos prepotentes, tiranos, pero nada más que todopoderoso? Para nosotros, hermanos, que hemos venido estudiando los atributos de Dios por más de un año, la respuesta es sencilla, ¿no? Es rotundamente no. No, Dios no puede ser así. Ya que hemos visto todos y cada uno de sus atributos, nos hemos ido formando una personalidad de Dios. ¿Se dan cuenta? De cómo es Dios, cuál es su personalidad, de tal forma que hemos llegado, creo yo, a un punto en donde cuando se le acuse o se le señale al Señor de una cosa, nosotros rápidamente podemos decir, no, estás mal, Dios no puede ser así. Así como cuando una persona ha desarrollado una personalidad tranquila, por ejemplo, y que nunca se pelea con nadie, nunca grita, nunca se mete con nadie, y alguien viene y nos dice que hizo una barbaridad por allá. ¿Qué es lo que tendemos a decir? No, espérame, no lo creo. ¿Me explico? Pero Dios, hermanos, siendo un ser perfecto, inmutable, y que cada uno de sus atributos se despliegan o se manifiestan de manera infinita, hermanos, nosotros podemos decir con confianza de lo que hemos ido conociendo de Dios, no, Dios no puede ser un Dios así. Y ahora podemos incluso levantarnos de nuestros asientos indignados por semejante aseveración contra Dios, contra ese Dios absolutamente perfecto, bueno, justo y santo. Y decir, ¿cómo te atreves a decir que Dios puede ser así? No, Dios no es así en ninguna forma. Pero el texto sigue diciendo, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué significa entonces esa expresión, todo lo que quiso ha hecho? Bueno, noten que el verso o la frase complicada para algunos es todo lo que quiso. Y hermanos, esto debemos decir que esta expresión no solo implica que Dios, en su omnipotencia, no necesita mover un solo dedo para llevar a cabo sus obras, sino que también la palabra quiso significa aquí o implica un acto volitivo y de la voluntad. ¿Qué quiere decir que Dios todo lo que quiso ha hecho? Bueno, en primer lugar, que Dios no necesita de ningún medio ni de ninguna autorización para hacer lo que Él ha querido hacer. Dios no necesita que el hombre le autorice, ni necesita que el hombre esté de acuerdo para hacer lo que Él ha determinado hacer. Lo que esta expresión está manifestando es, en primer lugar, soberanía.
Dios es soberano y no necesita preguntarle a nadie si está de acuerdo sobre lo que va a hacer Él o no. Todo lo que Él ha querido hacer de manera soberana, de manera individual, Él lo ha querido hacer, Él lo ha hecho. Y además, hermanos, esa palabra quiso, como les decía, implica un acto volitivo. Todo lo que quiso, no dice todo lo que se le ocurrió, no dice así, sino todo lo que quiso. Esa palabra quiso implica voluntad. Todo lo que Él tuvo la voluntad de hacer, ha hecho. Así que no, en ninguna forma sería posible incluir a Dios en esa loca y humana definición y caída del poder absoluto, pues sería hasta blasfemo pensar que Dios podría siquiera pensar en algo malévolo como la idea del poder absoluto. Hacer algo nada más porque tengo el poder de hacerlo. O que estuviera irrestricto, como vimos el domingo pasado, de cualquier y de todas las formas. Así que no, como vimos ya que este quiso es un acto de la voluntad, y ya vimos el domingo pasado que la voluntad de Dios no se ejercerá en ninguna manera que vaya en contra de sus demás atributos, de su bondad, de su justicia, de su inmutabilidad y de todo lo demás, hermanos. No, Dios no puede hacer nada en forma alguna que sea malévolo o cause algún mal o que exprese esa idea de poder irrestricto o libre de límites de la moralidad o de la razón. No, Dios no posee tal cosa, o Dios no ejerce su poder de tal forma como hablan estas personas. También nos preguntábamos entonces, si Dios es un Dios todopoderoso, ¿significa que hay alguna clase de límite a nuestras peticiones? ¿Podemos entonces pedir lo que nosotros queramos? Si Dios es omnipotente y puede hacer lo que sea, ¿significa que podemos pedir todo lo que nosotros queramos? Nuevamente la respuesta podría ser sencilla para nosotros que hemos venido conociendo el carácter de Dios a través de sus atributos y su persona. Pero aún así, hermanos, para sorpresa nuestra, muchas personas y muchos que se precian de ser cristianos hoy en día piensan que efectivamente no hay límites a nuestras peticiones y que Dios haría todo lo que le pidieran o le demanden o incluso le decreten. Cuando les hice la pregunta, seguramente ustedes ya estaban pensando, no es así. No es que podemos pedirle todo lo que queramos. Pero saben que hay personas y aún personas que se hacen llamar cristianos que piensan que no existen límites para nuestras peticiones. Estas nuevas y falsas doctrinas como la del falso evangelio de la prosperidad y lo que se ha llamado la superfe y la confesión positiva han formado y han adiestrado a una generación de personas insolentes, ególatras y fantasiosos que solo andan en busca de confort, de comodidad y de beneficios materiales. Pues les han enseñado que Dios, dicen ellos, Dios te va a conceder lo que tú quieras. O que Dios está para que tú seas feliz y darte todo lo que tú quieras o necesites para que seas feliz. Este tipo de personas se justifican diciendo, ¿no dice Juan 15:7, pedid todo lo que queréis y os será hecho? Lo leímos hace rato, ¿no dice así?
Miren, dice Juan 15:7, si permaneciereis en mí, mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oh, entonces significa que podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. Y siguen diciendo estas personas, pero dice también 1 de Juan 3:22 que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos, dice. Y siguen preguntando este tipo de personas y dicen, ¿no dice también Romanos 8:32 que si no escatimó a su propio Hijo, cuánto no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, entonces, sí es cierto que Dios nos dará todo lo que queramos, todo lo que le pidamos. Ahí dice, pedid lo que queráis, dice. ¿Será entonces Dios como ese genio de la lámpara maravillosa, todopoderoso, a quien podemos pedir cuanto se nos antoje? Entonces, ¿podría Dios hacer aparecer tesoros delante de nosotros si se lo pedimos? O sea que le podemos pedir, Señor, que aparezca, que este lugar se llene de tesoros. ¿Le podemos pedir así? ¿Podemos pedirle entonces que haga llover dinero? ¿Podemos pedirle a Dios que nos saque al menos de la pobreza? ¿O pedirle que nos saquemos la lotería? Hay mucha gente que lo hace. O niños, ¿se le puede pedir a Dios que haga llover juguetes o dulces? Entonces, si Dios nos va a conceder todo lo que queramos, ¿podemos pedirle que nos sane entonces de cáncer o de SIDA? ¿O hacer que tenga una vida 100% saludable? ¿O prolongar mis años de vida hasta hacerme vivir 500 o 600 años? La gente que ha sido instruida a pensar de Dios solo como en ese ser que está para servirles y darles lo que quieran, tiende a pedir esta clase de cosas. Pero ¿contestará Dios alguna de estas peticiones así como lo enseñan en aquellos lugares? Yo creo que la mayoría de ustedes está respondiéndose no. ¿Por qué no? Bueno, Santiago capítulo 4, versículo 3 nos da la respuesta. Significa entonces que no hay límites a nuestras peticiones, que podemos pedir lo que queramos. Santiago 4:3 nos responde y nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Las herejías del pasado, aun las que fueron sepultadas entre oprobios y sangre, se levantarán y se siguen levantando de sus tumbas de tiempo en tiempo, como la hierba mala que por más herbicida que le echen, solo logran retrasar el tiempo de su reaparición por un poco de tiempo más. Así son las herejías. Surgen, crecen, tienen su apogeo, luego la iglesia ha de combatirlas, ha de enterrarlas y sepultarlas, pero luego volverán a salir. Y asimismo, parece que está ocurriendo así. Pues el apóstol Santiago parece que está escribiendo a personas
que aún desde aquel tiempo tergiversaban la promesa del Señor de pedir todo lo que queráis y os será hecho. Y lo que pasaba es que al no recibir lo que pedían, se quejaban infamando la promesa de Dios y blasfemando contra Dios mismo. Y hermanos, esto ha sido también la caída de muchos en el falso evangelio de la prosperidad, pues han pedido tantas cosas y no han recibido respuesta a sus peticiones. Han pedido carros, mansiones, dinero y cuanta cosa, y siguen en la misma condición. ¿Y qué es lo que hacían los lectores de la carta original de Santiago cuando no recibían? Probablemente entonces comenzaban a infamar la promesa de Dios y decir, no, pues entonces Dios no será tan poderoso. No, pues entonces Dios no cumple lo que dijo. ¿Se dan cuenta? Probablemente Santiago, hermanos, se da cuenta de que estas personas están causando un alboroto dentro de la iglesia y entonces por eso se toma el tiempo para escribirles y para decirles cuál es su problema y la razón por la que no estaban recibiendo lo que pedían. ¿Cuál era el problema de estas personas y por qué no reciben lo que piden? El apóstol Santiago entonces les deja en claro que Dios no miente, que su palabra es fiel y que su palabra es verdadera. No podemos nosotros acusar a Dios en forma alguna de que Dios no cumpla sus promesas, porque el atributo de la inmutabilidad de Dios nos dice que Dios no puede cambiar y que Dios es inmutable en 4 cosas diferentes, ¿se acuerdan? Dios es inmutable en su ser, en sus atributos. Dios es inmutable en sus propósitos y en sus promesas. Así que cuando Dios ha prometido algo, hermanos, primero se cae el cielo y la tierra antes de que Dios deje de cumplir sus promesas. Las promesas de Dios son más sólidas que el universo mismo. Así que se cumplirá. Pero si Dios dijo que iba a concederme todo lo que le pida, entonces ¿por qué no recibí lo que le pedí? Santiago nos dice, lo que pasa es que algo entonces debe estar mal contigo y no con Dios. Lo primero que tienes que hacer, dice Santiago, es entrar en la razón de que Dios no puede equivocarse y Él es perfecto. Y de que si alguien está mal entre Dios y yo, ¿quién es? Pues yo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si hay una controversia entre el ser más santo del universo y yo, ¿quién será el que está equivocado? Pues yo. Lo más seguro y seguramente soy yo el que está mal. Y luego el apóstol Santiago entonces les señala el error a la vez que les está redarguyendo de su pecado. Y pues que estas personas, hermanos, no se habían dado cuenta de que sus peticiones eran incorrectas y tenían motivaciones incorrectas y que no estaban pidiendo correctamente. Pues dice el versículo, pedís y no recibís. ¿Por qué? No es porque Dios no haya querido dar, sino porque ustedes piden mal. ¿Y qué es pedir mal en este contexto? Para gastar en vuestros deleites.
Había tres motivaciones pecaminosas al pedir en los receptores de la carta de Santiago. La primera era la codicia. Pues nos dice allí en el versículo 2 de Santiago mismo acerca de esta codicia. Atentando contra el 10º mandamiento, estas personas no solo pedían cosas para complacer sus propios deseos egoístas, sino que incluso en ocasiones tales cosas que pedían implicaban un deseo presuntuoso de imponerse y hasta de humillar a los otros. Dios, hermanos, ¿va a conceder una cosa así? Miren lo que nos dice la Escritura ahí en el capítulo 4, en el versículo, vamos a leer desde el 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. ¿Se fijan? Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estas personas estaban pidiendo con codicia. Así que cuando alguien eleva una petición a Dios con codicia, téngalo por seguro, está pidiendo mal. Y ya que está pidiendo mal, entonces no lo va a recibir. ¿Hará Dios algo que no sea bueno? No. ¿Hará Dios algo que sea malvado? No. La codicia entonces motivaba a estas personas a estar pidiendo cosas. Y es lo mismo que motiva a muchos para estar pidiendo que Dios les dé casas, carros, que Dios les dé cuentas bancarias grandes o que Dios les dé riqueza o abundancia. El que pide con codicia no recibe porque está pidiendo mal. Pedían para complacer sus propios deseos egoístas. Y no solo eso, sino que esas peticiones que hacían a veces también era para regodearse sobre otros. Señor, dame un carro más bonito que el del otro para que vea lo que es bueno. ¿Concederá Dios una petición así? Dios no concede las peticiones de la codicia. La segunda mala motivación, el segundo pecado que dominaba a estas personas al pedir era la avaricia. Pues dice el verso 2 también, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Qué cosa tan interesante, hermanos, porque el avaricioso siempre está luchando por tener más y más y más y más y más y más. El avaricioso peca esencialmente al poner como la fuente de su felicidad, paz y tranquilidad a las riquezas y a las posesiones materiales. El avaricioso ha puesto su corazón, sus deseos, ha puesto su esperanza de felicidad, de paz y de tranquilidad en el dinero, en las cosas materiales. Y dice, voy a estar tranquilo
hasta que logre esto. ¿Qué es eso? Un deseo de avaricia. Ha puesto su corazón en una meta terrenal, carnal, mundana. Y qué penoso, hermanos, es que muchos que también se precien de ser cristianos usen expresiones como esa y digan, yo voy a servir al Señor, ahora sí voy a servir al Señor cuando mi cuenta bancaria tenga tanto. Ahora sí voy a servir al Señor cuando alcance esta meta terrenal y tenga ya mis 4 casas. Ahora sí me voy a dedicar al Señor. ¿Se quiere dedicar al Señor? ¿Tiene su corazón puesto en el Señor? O dice, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a ir hasta que esto se cumpla. ¿Qué está haciendo? Está poniendo su corazón en otro lugar. Eso no es ni fe, ni búsqueda, ni servicio a Dios. Eso es avaricia y egoísmo, que es el tercer pecado con el que estaban pidiendo estas personas, egoísmo. Pues dice, matáis y ardéis de envidia, codicias y no tienes. El que codicia tiene egoísmo, porque quiere todo lo que tenía aquel. El que mata y arde de envidia tiene egoísmo. Y hermanos, Dios no escucha las oraciones que vienen de un corazón lleno de propósitos egoístas. Dios no escucha las oraciones que vienen de un corazón lleno de propósitos egoístas. Solo está pensando en su propio yo, en su bien terrenal y material. Y analícelo, todas las cosas que pide son materiales. Todas esas falsas enseñanzas de las que hablábamos hace un momento, noten, se caracterizan por una cosa: todo lo que ofrecen y todo lo que piden es terrenal. Qué cosa, hermanos, tan desafortunada. Todo esto, hermanos, es pedir mal. Es pedir mal y para mal. Pues incluso, ya ni hablemos de aquellos que piden a Dios, Señor, acábalo, destrúyelo. Dios ¿escucha esas peticiones? Claro que no. Dios, hermanos, no nos va a ayudar a cometer ningún pecado. Dios no nos va a ayudar a cometer ningún pecado. Dios no nos va a dar ni la fuerza, ni los medios, ni los recursos para que nosotros vayamos a cometer el pecado. Pero al final los obtuve y fui y lo cometí. Bueno, se los dio el diablo. ¿Me explico? Por más omnipotencia que Dios posea, Él no responderá a peticiones de esta clase y con tales motivaciones. Entonces, ¿por qué dicen los versículos que nos daría lo que queremos? Bueno, para responder eso nos preguntamos, ¿qué debemos hacer cuando encontramos
o nos encontramos con un versículo que no comprendemos y que parece contradecir una doctrina ya establecida o fundamental de la Escritura. ¿Qué debemos hacer? Bueno, no olviden que lo primero que debemos hacer es ver el contexto del versículo, de qué está hablando, para entender de qué se trata. Si el contexto del versículo no nos ha respondido todavía lo que el Señor quiso decir con esas palabras, debemos ir al contexto general. Es decir, debemos leer versículos atrás, versículos adelante, para que entendamos de qué nos viene hablando el Señor y en qué circunstancias esas palabras aplican. Y si aún no encontráramos la respuesta en este contexto general, debemos ir enseguida a pasajes paralelos. Esas son 3 formas básicas, hermanos, en que nosotros podemos dar respuesta a versículos con los que nos encontramos que parecen ser difíciles de comprender o que pareciera que están contradiciendo algunas otras doctrinas fundamentales. Y utilicemos entonces estas herramientas para responder a los 3 versículos que se nos citó sobre que Dios respondía a lo que fuera. El primero fue Juan 15:7, que nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y como les decía, muchos se basan ahí y dicen: ahí está, pidan todo lo que quieran. ¿Cómo vamos a entender este versículo? Bueno, primero con el contexto del versículo. Si notaron ustedes en la lectura del versículo, existe una partícula de condición para que el resto del versículo sea cumplido. Y esto es sí. ¿Se fijaron? El texto empieza diciendo: si permaneciereis en mí. ¿Qué es eso? Condición. Es una condicionante. Es como cuando ustedes les dicen a sus hijos: hijo, te voy a dar tanto dinero si para cuando llegue has hecho esto y esto. ¿Y qué dice el hijo? ¿Se pone al saltar porque ya tiene el dinero en la mano? No. Hay una condición. Entonces sabe que debe cumplir la condición para recibir la promesa. En este caso, el Señor dice: si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros. Así que, de entrada, el que permanece en el Señor y sus palabras permanecen en Él es aquel que pedirá lo que quiere y le será hecho. ¿Quién puede decir: yo permanezco en el Señor y sus palabras en mí? Nadie, hermanos. De entrada, nadie. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Pero entonces, ¿significa que entonces nadie tiene derecho a pedir lo que quiera, o no se puede usar este texto para nosotros? No, sí se puede usar. Veamos el contexto general. En Juan capítulo 15, el Señor nos viene hablando de la vid y de los pámpanos. ¿Se acuerdan? Lo leímos. Y del fruto que dan los pámpanos. Así que el mensaje de toda esa porción, de todo el contexto de Juan 15, ¿cuál es? El dar fruto estando en Cristo. Así que la respuesta es que el Señor concede todo lo que pidamos, sí. Toda clase y cantidad de fruto de gracia que pidamos a Él, el Señor nos lo concederá. ¿Cuál es el contexto otra vez? La vid, hermanos, y los pámpanos. Y el Señor nos dice que debemos llevar mucho fruto.
Así que, hermanos, sí, el Señor está diciendo, pedid entonces lo que queréis. ¿De qué? Del fruto y de los pámpanos. Así que, hermanos, qué alentador es eso. Podemos pedir fruto espiritual evidentemente, fruto de obediencia al Señor, y nos será concedido. El siguiente texto que se nos esgrimió fue 1 de Juan 3:22, y dice: cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Y los de este tipo de doctrinas falsas dicen, ahí está, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos, cualquier cosa, y cualquier cosa es cualquier cosa. Bueno, otra vez el contexto del versículo. Encontramos ahí entonces, otra vez, una condición. Encontramos que no solo es una actitud, sino una motivación que están ineludiblemente ligados a la respuesta de lo que pedimos. Esto es que, dice el texto, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Se fijan que hay una condicionante también semejante aquí? Si vemos en el contexto general, la porción viene hablando del amor demostrado a los hermanos. Así que, ¿qué es esa cualquier cosa que recibimos con toda seguridad si pedimos al Señor? Todo aquello relacionado o que conduzca a traer el fruto y la manifestación del amor. ¿Me explico? Dice el Señor, pidan toda cosa, cualquier cosa, en el contexto en el que nos viene hablando del amor entre los hermanos, del amor de los unos para con los otros, y que abundemos en este amor y que demos fruto en este amor. Y luego nos dice, entonces pidan cualquier cosa. ¿Me explico? Así pues, todo aquello relacionado al fruto y la manifestación del amor es lo que podemos nosotros pedir. Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora este versículo, entonces, ahora sí nos está diciendo que Dios nos va a dar todas las cosas. Pues ya nos dio a Cristo, ¿no nos va a dar todo lo demás? Nuevamente, el contexto del versículo allí en Romanos 8. ¿Para qué nos llamó el Señor? Miren, versículo, si están ahí en Romanos, en el capítulo 8, miren el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Así que, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos conoció? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos justificó? ¿Y para qué nos glorificó? Para que fuésemos transformados a la imagen de Cristo. Nos dice el verso 29.
Dice, para que fueseis hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Cuáles son entonces todas las cosas que prometió darnos más fácilmente si ya nos dio a Cristo? Todas las cosas que ayuden a que seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Sí me explico? Todas las cosas que le pidamos nos las concederá, todas aquellas que nos ayuden, que nos beneficien en la labor de ser conformados y transformados a la imagen de Cristo. En esas cosas Dios no nos negará nada. Así cuando le pidamos, Señor, transfórmanos, Señor, humíllanos, Señor, ayúdanos con este pecado, el Señor lo va a hacer. Pero alguien dirá, entonces, ¿solo podemos pedir cosas espirituales? No, claro que no. También podemos pedir por todas aquellas cosas necesarias para nuestro sustento y la conservación de nuestra vida aquí en la tierra, como nos enseña Lucas 11:3, cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar y nos dijo que pidiéramos por el pan nuestro de cada día. Allí, hermanos, está encerrado todas aquellas cosas necesarias para nuestro sustento y la conservación de nuestra vida en la tierra. Pero noten, no hay codicia en estas peticiones. No hay avaricia ni egoísmo en estas cosas. Entonces, ¿cómo puedo pedir a Dios por mis necesidades de manera que Él me escuche? Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así, Dios contestará todas las peticiones que se le hagan cuando éstas estén conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad revelada y conforme a su voluntad perfecta. Si ustedes le piden, Señor, ayúdame para que pueda transar a ese otro, ¿les va a responder? No, porque no es conforme a su voluntad revelada. Si ustedes piden, ayúdame para que pueda robar, para que pueda mentir, para que pueda engañar, ¿va a contestar Dios? No. Para que pueda darle una mordida al tránsito, para que haga un acto de corrupción, ayúdame, Señor, ¿me va a ayudar? No. ¿Cómo puedo pedir a Dios por mis necesidades de manera que Dios me escuche? Pidiendo conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad decretiva, su voluntad preceptiva y su voluntad revelada. Esto es, no pedir a Dios que haga algo que vaya en contra de lo que Él mismo estableció o determinó. No pedirle que haga o que nos ayude en algo que Él mismo prohibió en su palabra, como el asesinato, el adulterio, el robo, la mentira, el engaño, etc. Y no pedir algo que vaya en contra de sus designios y propósitos para nosotros o para quienes pedimos. Esto es, nosotros no podemos pedirle a Dios que nos haga ricos y millonarios si eso no es conforme a sus propósitos para con nosotros, a su voluntad para nosotros. El Señor ha dicho, mi voluntad es que tú seas así de pobre como eres, porque así quiero que estés.
y yo le pido, Señor, yo no quiero ser así, quiero ser millonario, ¿va a contestar el Señor? Porque está en contra de su voluntad para nosotros. O cuando le pedimos que nos sane al instante o que nos quite de esta situación o esta enfermedad crónica que tenemos, ¿no la tiene que quitar? Si es su voluntad que estemos así, hermanos, se cumplirá su voluntad. Él hará su voluntad al final. Así que Dios es omnipotente y puede hacer todas aquellas cosas que le pedimos para bien espiritual de nuestras almas y conforme a su buena y perfecta voluntad. Oremos, hermanos, al Señor.